Bueno, muy buenas tardes. Soy David Martín Perea, soy contratado por doctoral Margarita Salas y quería aprovechar esta pequeña charlita para hablaros precisamente de lo que he hecho en este contrato postdoctoral el año pasado aquí en el IPES. Soy geólogo y la geología es una ciencia que abarca unas dimensiones muy amplias, no solamente a nivel temporal, con procesos que abarcan miles de millones de años como la evolución o los movimientos tectónicos, sino también a nivel prácticamente instantáneo, con procesos que son escasos segundos, como procesos de debris flow o debris fall. Y no solamente a nivel temporal, sino también a nivel espacial es muy amplio, con ciertas disciplinas geológicas que abarcan miles de kilómetros, como la tectónica de placas o la geología planetaria, y nanómetros con la mineralogía o la cristalografía. En mi caso, mi área de estudio es la geología y la formación de yacimientos geológicos y paleontológicos también, y mi escala temporal es mucho más acotada, es el Cenozoico, últimamente sobre todo el Pleistoceno, y a nivel espacial voy de los pocos kilómetros a los nanómetros, ¿no? A escala microscópica. Los trabajos que llevamos a cabo pueden ser divididos en cuantos apartados. El primero de ellos, trabajos interyacimiento, donde estudiamos la geodinámica, la geomorfología en general del paisaje, la estratigrafía regional, como en este trabajo, bueno, estos dos trabajos de 2017 y el 19, donde pudimos correlacionar distintas unidades litoestratigráficas que contenían distintos yacimientos, uno de los cuales era FLK West, que es el achelense más antiguo de allí de la Garganta, y gracias a estas correlaciones pudimos ver que en el mismo paleopaisaje, de manera coetánea, había distintos grupos realizando industria achelense con industria olduvayense. Por otro lado, a nivel un poco más detallado, en la escala métrica hasta milimétrica, llevamos a cabo estudios intrayacimiento, estudios más tradicionales, más clásicos de estratigrafía, sedimentología y taxonomía, a nivel más descriptivo y simplemente interpretativo, como en este caso también de allí del norte de Tanzania, en el abrigo de Nasera. Y por último, también lo que hacemos es ya a una escala muchísimo menor, a nivel microscópico, usando SEM, rayos X y demás, a un nivel mineralógico, estudiamos los distintos cambios y los distintos atributos intraunidad. Como en este caso también aquí, en el nivel 22 de Olduvai, en el lecho 1, el nivel donde estaba el Zinjanthropus, donde usando como criterio estos minerales autigénicos, estas zeolitas, pudimos ver distintos cambios en la salinidad del lago somero alcalino de Olduvai. Sin embargo, si os habéis dado cuenta, existe un gap, un pequeño hueco en este rango espacial, que siempre he tenido una pequeña frustración de no poder rellenarlo de manera efectiva, ¿no? Entonces, lo que decidí es intentar aprender esta técnica que pedimos prestada de la geología, que se llama la micromorfología. Y como bien sabéis, porque aquí en la casa tenéis a uno de los mayores expertos, es simplemente el estudio de estos pequeños bloques a través del microscopio, con el objetivo simplemente de ver las distintas relaciones espaciales, su génesis y distintas morfologías y microfacies. Claro, a pesar de que en arqueología, en los últimos años, esto es una técnica muy usada, sobre todo para el estudio de hogares, juegos y demás, en la geología básica tradicional esto no se usa, salvo, como os he comentado, en la edafología y en el estudio de suelos. Y entonces yo estaba muy perdido. ¿Cómo aprendo esta técnica, ¿no? Entonces, gracias a Juan Marín y a Antonio Rodríguez Hidalgo, me pusieron en contacto con Pep Valverdú, quien muy amablemente se ofreció a ser tutor en este contrato postdoctoral, y decidimos que el primer año aquí en el IPES aprenderíamos no solamente a la toma de muestras y realización de las láminas del gas, sino a su interpretación. Y el segundo año, pues aquí de vuelta en la Complutense, lo que haría sería aplicar estos conocimientos a los yacimientos en los que trabajo. Siguiendo aquí en la Cueva del Castillo, que como sabéis tiene una secuencia geológica y arqueológica espectacular, decidimos muestrear aquí lo primero, ¿no? Muestreamos a lo largo de toda la columna estratigráfica
Pero aquí como ejemplo os pondré simplemente la parte basal, que es en torno a 140.000 años, donde tenemos estos depósitos finos y sobre todo nos vamos a fijar en la parte inferior, que es una alternancia entre arcillas rojizas y arcillas de color un poco beige. Y en este trabajo de 2022, que como os digo era un trabajo estratigráfico tradicional, simplemente describiendo las unidades, interpretando los medios sedimentarios y los procesos de formación, lo interpretamos como arcillas de cuevas depositadas por decantación durante periodos de inundación de la cueva, sin ir mucho más allá, ¿no? Y viéndolo todo como con la misma génesis. Cuando se realiza la lámina delgada y la observamos, se ve perfectamente en lo que se veía a nivel macroscópico, que es ese nivel rojizo superior y el nivel beige más clarito por debajo, ¿no? Con esa división bastante clara. Sin embargo, mirado en más detalle, se ve que hay bastante más de lo que vimos a simple vista, ¿no? De manera macroscópica. Y se puede observar ese nivel superior rojizo de un tamaño muy fino y muy buena selección, una microfacies intermedia donde el tamaño de los clastos es mayor, a nivel prácticamente raba, y la selección sigue siendo muy buena, y luego un nivel muchísimo más heterométrico, prácticamente bimodal, donde en una matriz arcillosa limosa vemos una serie de cantos de un tamaño considerable, redondeados, pero muy poco esféricos. Esto a lo largo de toda la lámina y de todos los niveles que estudiamos se ve clarísimamente que hay muchísimos más niveles cuando una vez lo miramos en detalle, ¿no? Muchas más subunidades, muchas más microfacies. Y aquí es donde me di cuenta de la primera gran utilidad de esta técnica, que por un lado nos permite contextualizar de manera muy detallada y con mucha precisión cada uno de los artefactos, a la vez que nos permite también estudiar en detalle el medio sedimentario y todos los procesos deposicionales y postdeposicionales. En un inicio, que a todos estos paquetes sedimentarios les habíamos dado la misma génesis, cuando lo estudiamos en detalle vemos que no es así. Hay distintos niveles de debris flow, otros de sheet flood, muy distintos el uno del otro. Como segundo ejemplo, os pongo este yacimiento de cueva descubierta. Está en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los yacimientos del Calvero de la Higuera, y es parte de un sistema kárstico multinivel, mínimo 2 niveles, que no os dejéis engañar, no es este agujerito, sino la cueva sería todo el resto, lo único que ha sido erosionado y desmantelado por procesos de erosión actuales. Y este agujerillo sería una galería que uniría con el resto del nivel inferior del sistema kárstico, y por aquí subiría otra galería que, como veis, está rellenada por una brecha muy cementada osífera. Acordaos bien de ella porque vamos a hablar de ella más tarde. En este yacimiento realizamos una serie de levantamiento de columnas y una vez describimos e interpretamos estos depósitos, la parte interna la teníamos muy clara a nivel interpretativo y a nivel correlativo, pero sin embargo la parte externa nos producía bastantes problemas. Teníamos muchas dudas sobre ese nivel. Como podéis ver aquí, aunque no se ve muy bien, es un nivel que a base tenía una gran cantidad de cantos, es un conglomerado como tal, y a medida que nos vamos subiendo va perdiendo abundancia en clastos y gana este nivel limoso naranja que al techo está muy edafizado, ¿vale? Por lo tanto, a nivel macroscópico o a nivel geológico tradicional, no había ningún tipo de criterio para dividir este paquete sedimentario más allá de lo que está, ¿no? Simplemente un paquete granodecreciente de gravas a limos. Con esto en mente, el año pasado y publicado a principios de este año, se realizó un estudio tafonómico por Clara Mielgo, que creo que hace unas cuantas semanas os dio una lecture también de este trabajo. Y en él había una serie de datos, unos resultados tafonómicos que de nuevo nos indicaban que aquí estaba pasando algo que no estábamos viendo a nivel macroscópico. Entre ellos, a partir de cierta cota, empezaban a aparecernos fragmentos de esta brecha de la que os hablaba con anterioridad. Y por debajo de esa cota no había ni un solo fragmento de esta brecha. Esto nos pareció curioso de antemano. Además,
justo en esta cota, cuando representábamos tridimensionalmente los restos de coprolitos, veíamos que había una alineación muy clara también a lo largo de esta cota. Y por último, también la gota que colmó el vaso fue que en esta cota lo que había era una abundancia muy clara de restos con un estadio de meteorización de 5 o más, que nos indica una exposición subaérea de 15 a más de 30 años. Por lo tanto, lo que inferimos es que aquí lo que había habido era un hiato sedimentario muy grande y, por lo tanto, una paraconformidad, que lo que hacía era separarnos dos asociaciones fósiles y por lo tanto, también al haber una disconformidad entre las dos, lo que había era una unidad aloestratigráfica inferior y una unidad aloestratigráfica superior. Esto, yo me fío ciegamente de los datos tafonómicos y lo marcamos en la columna, pero, claro, yo me sentía muy frustrado, porque miraba y miraba ese perfil horas y días y decía, ¿cómo es posible que aquí haya un hiato sedimentario tan grande y que yo a nivel macroscópico no sea capaz de verlo, ¿no? Y me rondaba la cabeza hasta que de repente se me ocurrió el decir, bueno, esa cota la tenemos muy bien delimitada, tenemos a 2,55 metros, ¿por qué no intentamos coger un bloque de micromorfología que incluya esa cota y vemos qué pasa? Yo esto me lo tomaba como una prueba de fuego de ver si le compraba esta técnica a Pep o no. Entonces hicimos eso mismo, marcamos con chinchetas esta cota de 2,55, sacamos el bloque para intentar encapsular esa cota. También lo marqué con un permanente para luego, al sacar la muestra, saber más o menos por dónde tendría que mirar. Pero la verdad es que cuando saqué la muestra e hice la lámina, la verdad es que no me hacía falta esa muestra, porque no sé si os fijáis que aquí hay algo distinto. No sé si se va a ver muy bien, pero os voy a chivar que lo que se veía era una superficie erosiva muy ondulada y la unidad superior lo que hacía era tener embebidas fragmentos de esa unidad inferior más rojiza. Y esto, por supuesto, estaba a esa cota que habíamos inferido a través de esos estudios tafonómicos y espaciales. A mí esto me dejó boquiabierto y es una de las muchas utilidades que le veo a esta técnica, aparte de todas las que hemos hecho con anterioridad. Por lo tanto, dimos por buenísima esa paraconformidad, la marcamos en la columna estratigráfica y gracias a eso pudimos terminar de correlacionar los distintos niveles, interpretarlos y, como finalidad última, entender perfectamente la historia geológica del yacimiento. Y, sin embargo, aunque, como os he dicho, esto es una técnica que me ha encantado aprender aquí en el IPES, lo que verdaderamente me llevo de este sitio es la posibilidad que he tenido de colaborar y de conocer a un montón de investigadores e investigadoras y otro tipo de personas y la posibilidad de participar en vuestros yacimientos arqueológicos y distintos proyectos. Así que, por todo ello, os doy las gracias por este año tan maravilloso. Gracias.